Aleluya. Son bendecidos a todos. Esta es una clase bien importante y creo que a través de todo lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo y ha estado como que ministrando nuestras vidas sobre las posiciones del liderazgo cristiano. Es tan importante que estamos en estos tiempos conociendo más y más de lo que se trata el labor y la obra del Señor en nuestra vida. Eh, como cristianos tenemos que conocer nuestras posiciones para poder vivir una mejor vida cristiana y tratar de conocer más y más de lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. La verdad es que cuando nosotros estamos fuera de lo que es el conocimiento, de lo que es el trato, de lo que es todo, con conexión realmente en nuestra vida cristiana, porque hay tantas cosas que desconocemos y podemos como que tratar de conocer un poco más y crecer más espiritualmente para poder llegar a un nivel de éxito en nuestra vida. Eh, hemos entrado a la primera posición. Y esta posición que se llama capacitación. Las cuatro posiciones son capacitación, o sea, capacitados o ser llamados por Dios. La segunda es competente, o sea, que ser útil para el Señor. Confiable es la tercera y carácter es la cuarta. Estos cuatro, lo que llamo los cuatro Cs del liderazgo cristiano, son importantes y, la semana pasada estuvimos hablando sobre capacitados, ser capacitados. Ahora, voy a entrar un poco más en detalle porque la escritura que estuvimos, pues, que estuve compartiendo fue en el libro de Juan, capítulo 5 verso 30. Me lo puedes escribir y recuerda que cada uno de nosotros cuando entramos en las clases, eh, no solamente estamos escuchando la clase, pero también va a haber momentos donde yo voy a hacer preguntas y me gustaría que todos participen. Y recuerda que las participaciones no significa que si hace una pregunta y la pregunta tiene una mala contestación, nadie te va a juzgar. O sea, todas las preguntas y todas contestaciones eh, son justas, ¿ok? Y, y la palabra dice que Jesús mismo dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. O sea, que Jesucristo no vino aquí por sí solo. Él vino aquí porque fue llamado específicamente, porque dice, según oigo, sí, así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. O sea, Jesucristo no vino para buscar su propia voluntad de como muchas personas pretenden de entender, sino dice la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea que Jesús fue enviado, por eso es que Juan 3:16 nos dice que Dios mismo envió a su propio Hijo para darnos vida. ¿Okay? Entonces entendemos que ser capacitado es capacitar o ser alguien apto, habilitarlo para algo. O sea que nuestro llamado de Dios es ser capacitado o vamos a decir habilitado para hacer algo que Él nos ha dado a hacer. Entonces, hoy quiero continuar sobre este mismo tema, pero quiero decir que realmente, como fue la primera clase que dimos, que fue sobre el llamado que Dios nos hace, y específicamente dimos clave lo que significa la voluntad de Dios, ¿ok? Y la voluntad de Dios quiere, para nosotros, como para Dios, es ser útil en sus manos. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿cómo tú sabes que Dios te ha llamado? ¿Cómo tú sabes que Dios te ha llamado? Alguien aquí en esta clase que estamos
conoce, que sabe que fue llamado por Dios. Y es importante porque todos nosotros sabemos que fuimos llamados por Dios. ¿Ok? Entonces, primero, debemos también conocer que hay 5 tipos de llamados. Aunque realmente podemos como que reducirlos a 3, pero quiero dar 5 tipos de llamados bíblicamente en la palabra del Señor. ¿Okay? Entonces, el primer llamado es general para todos. Es un llamado genérico. Es un llamado que Dios hace, no importa qué género eres, no importa qué edad eres, es todos, es para todos. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor que Dios nos ha llamado para salvación. Y si tú entiendes ese llamado, pues debes, porque primeramente, si estás en la capacidad o en la posición de saber de que tú quieres algo más de parte del Señor, pues ya tú debes entender que fuiste llamado para salvación. En 1 Timoteo 6:12, 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, ¿verdad? Echa mano de la vida eterna, el cual asimismo fuiste llamado a sí mismo. O sea, que peleamos y luchamos la única batalla que es real, mantener nuestra fe. Y dice, echa mano de la vida eterna. O sea, que no solamente pelea la fe, sino tienes que luchar por mantener la vida eterna, porque dice que fuiste llamado para eso. Dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea que la primera vez que tú recibiste a Jesucristo, no solamente fue una declaración y confesión, sino es testificar de que ante muchas personas, ante una congregación, ante gentes, decir de que yo recibo a Cristo en mi corazón y así por el estilo, ¿verdad? Romanos 11:29 dice, Romanos 11:29, y quiero hacer un poquito rapidito dentro de estos puntos. Por tanto, escríbenlo y esté bien atento a estas escrituras, porque ya a lo último de estos, de número 5, cuando ya llegue allí, entonces vamos a como que a elaborar un poco, para como que hablar un poco sobre unas cosas que se trata del llamado. Entonces, antes de Romanos, o escriben Romanos 11:29, y entonces también vamos a buscar Juan 10:27-29. Juan 10:27-29. Y me alegro que todos han podido conectarse y pues son bendecidos. Aleluya. ¿Cómo están? Santo Dios. Aleluya. Entonces, esto es bueno. A mí me alegra la palabra y estudiar la palabra del Señor. Aunque yo tengo muchas cosas también, como ustedes, estamos todos ocupados, pero esto es tan tremendo. Él dice la palabra. Pone, pastor, que Hola. me dijo Romanos 11:19, ¿verdad? Juan 10. John. Pero Romanos 11. Hay Romanos 11:29. 29, ok, muchas gracias. Sí, señora. Entonces, dice la palabra que mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. O sea que Dios nos llama. Y entonces en el verso 28 dice, y yo les doy vida eterna. Este llamado es para eso. O sea, Jesús nos llama, escuchamos su voz, no, le seguimos a Cristo porque Jesucristo es el que nos da vida eterna.
Y entonces y nos da este sello de decirle que y no perecerán jamás. O sea que una vez que tú sigas a Cristo, porque tú conoces quién es, tú sigues su voz porque tú sabes quién eres y Él te da la vida eterna. Ese es un llamado poderoso. Y Romanos 11:29 dice porque irrevocables, perdón, son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí está en Romanos hablando de que no solamente los dones son irrevocables, sino también el llamado de Dios. O sea que Dios llama para vida eterna. Dios no va a como que a arrepentirse del llamado. O sea, este llamado es fijo. Amén. Y número 2. Entonces, la primera es el llamado genérico, ¿verdad? El segundo llamado, que somos llamados para seguir a Cristo. Es para seguir a Cristo. O sea que Dios nos llama para seguir a Cristo. Primera Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Dice, pues, para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros y dice, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. O sea que fuiste llamado para seguir a Cristo. Amén. Y Romanos 1:6. Romanos 1:6. Dice, entre las cuales estáis también vosotros. Ok, vosotros. Llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. Si tú tienes tu Biblia, subraya estas referencias, escribe en tu Biblia, o sea, en un cuaderno, libreto, pues como usted lo llame, y estudien estas escrituras y tú verás como qué rico es el Señor que nos da estos detalles. En Romanos 8:28 al 29 también dice, Romanos 8:28 al 29, y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayuda a bien. Entonces dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero verso 29 también nos da la razón. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mira qué detalle tan poderoso. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que Dios nos llamó con propósito, pero también nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, Jesucristo te llamó para que tú seas imagen de Jesús, que tú seas como si Jesús fuera tu hermano mayor. Y entonces tienes que seguir a tu hermano mayor. A todo lo que tu hermano mayor haga, tú lo tienes que hacer. Porque eso es lo que dice la Escritura. Wow. Entonces, lo primero que lo que la palabra nos está hablando es, nos explica que fuimos llamados, ¿verdad? Genéricamente para vida eterna. Lo segundo es que somos llamados para seguir las pisadas de Cristo. Y lo tercero es que somos llamados a trabajar juntos con Cristo, no solamente ser imagen de Él, sino también trabajar junto con Cristo. En Primera de Corintios 7:22, Primera de Corintios 7:22 al 24, dice la palabra, porque el que en el Señor, esa mayúscula hablando de Jesús, fue llamado siendo esclavo, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo,
liberto es del Señor. Entonces dice, asimismo se igual a el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Entonces significa que tú y yo fuimos llamados para servir a Cristo. Dice, porque por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, dice cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Cristo. Entonces, nosotros fuimos llamados juntamente, o sea, por eso es que la palabra también nos habla de que si tú fuiste crucificado juntamente con Él, también vivimos juntamente con Él. Entonces, todo lo que Jesucristo nos ha dado y dedicado a hacer, Jesús dijo que mayores cosas haremos. Significa que el llamado no fue solamente impartida en particular a Cristo, sino también fue trasladado a lo que nosotros podemos hacer. No es el llamado a morir por la humanidad, sino llamados a predicar el evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer, es trabajar juntos con Cristo. 4. El cuarto es que somos llamados a trabajar en la tierra. Eso es un llamado que Dios nos ha dado, en particular para trabajar aquí en la tierra. Eso se dedica en el libro de Éxodo 20, verso 9 al 11. Éxodo 20, 9 al 11. ¿Ok? Entonces dice que 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Cuántos días nos dice aquí? 6 días, o sea que no está hablando de 7, 24 horas, sino 6 días. Y harás toda tu obra, no la obra del Señor, sino toda tu obra. Pero dice también, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija. En realidad, lo que el Señor está haciendo es protegiendo nuestra vida, nuestro esfuerzos, nuestra área, nuestra parte en particular. Dios nos ha llamado a trabajar, pero en cualquier área, porque también en el Nuevo Testamento Jesucristo dijo que mi comida es hacer la obra del Señor, de su Padre Celestial. Entonces nuestra comida debe ser lo mismo. Debe ser lo mismo, es trabajar, no solamente aquí en la tierra, sino para Dios. Pero tenemos que, el descanso realmente es el descansar, es adorar al Señor, glorificarlo, es decir, wow, yo he trabajado y aquí yo lo que vengo a hacer es darte toda mi vida a ti. Entonces, número 5, que es el último punto, somos llamados a obedecer al Espíritu Santo. A obedecer al Espíritu Santo. Tu relación con Dios, y aquí vengo, tu relación con Dios hace que tu amor por Él sea más y más grande. Por eso es tan importante que dedicamos nuestra vida más y más en relación con Dios. Porque más tú te enamoras de Dios, más tu obediencia crece. ¿Ves? Dios no mira tu educación. Dios no mira cuán educado eres. Dios tampoco mira tu talento. O tampoco mira tu apariencia, obviamente. O sea, no mira ver cuán bonito eres y cuán bonita eres. O sea, Dios te llama y espera que lo escuches y lo obedezcas. Mira este ejemplo y vamos a elaborar aquí un poco. En el libro de Amos, yo creo que busquemos en el libro de Amos, capítulo 7, verso 10 al 15. Amos 7, 10
al 15. Y el primero que lo tenga, me deja saber que lo tengas y lo leas. Amos, está en el Viejo Testamento, capítulo 7, verso 10 al 15. Espero que todos tengan sus Biblias. ¿Lo tenés? Amén. Vamos a leerlo, si lo tienes. Ok, yo voy a leer esta y alguien, mientras estamos entendiendo esta escritura, otra persona busque Juan, capítulo 21, verso 15 al 19. Juan 21, 15 al 19. Y otra persona me busca Primera de Samuel 3, capítulo 1. ¿Ok? Primera Samuel 3, 1. Otra persona Juan 21, 15. Y yo voy a leer ahora Amos 7, 10 al 15. ¿Ok? Para no perder tanto tiempo. En esta escritura tenemos un ejemplo de uno que fue llamado por Dios. Y en el verso 10 dice, entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amos. Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Entonces, antes de seguir, vamos a entender esto. Aquí se levanta un sacerdote y le empieza a decir al rey Jeroboam de Israel que se levanta Amos a declarar unas palabras y piensa que esas palabras que está declarando es algo negativo, aunque realmente son de Dios. Verso 12 dice, Amasías dijo a Amos, vidente, vete, huye de tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. O sea que se empezaron a ver a Amos como enemigo, ¿ok? Y no querían escuchar a este hombre. Entonces el verso 13 dice, y no profeticéis más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino. O sea que ellos no estaban viendo que era palabra pura de parte del Señor. Entonces Amos les dice que él tenía un llamado técnico, un llamado o una carrera profesional, pero Dios lo llamó a profetizar y él tenía que obedecer esa palabra. ¿Ves? En el verso 14 y 15 vemos lo que responde Amos. ¿Ves? Dice, entonces respondió Amos y dijo a Amasías, o sea que le responde a este sacerdote que está diciendo que el profeta no se quede allí, que se vaya a su tierra, que haga su cosa por allá y no haga las cosas acá. Pero él dice, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. O sea que él está diciendo, yo no soy profeta. Yo no soy hijo de profeta. Esto no es mi profesión. Pero verso 15 dice, y Jehová me tomó de detrás del ganado. Detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Él está diciendo, mire, yo simplemente estaba haciendo mi labor, mi trabajo, estaba haciendo algo normal en mi vida. Y de pronto Dios me sacó de allí, de ese lugar. Y me dijo, haga esto. Esto es lo que tienes que hacer. Y él lo hizo.
O sea que, en otras palabras, él dijo, yo no voy a hacer otra cosa, yo no voy a continuar la vida que yo tenía, yo no voy a recoger higos como yo los recogía, yo no voy a hacer eso, esa era mi profesión, pero ahora mi llamado es este. ¿Ok? Igual, Jesús llamó a Pedro y Pedro estaba dentro de los discípulos y fue uno de los discípulos que Jesús primeramente llamó al principio, pero Pedro realmente siguió a Cristo con el conocimiento de entender de que, pues, Jesucristo me va a llevar a prosperar o hacer otras cosas. A lo mejor eso es lo que él tenía en mente. Y si leemos en Juan 21, verso 15 y 19, ¿me escuchan, hijos? Amén. 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 Aleluya. Entonces, ¿quién tiene Juan 21? Yo tengo Juan. Ok, dale. El verso 15 al 19. Amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Ok, para ahí un momentito y después sigue. Ok, ¿qué es lo primero que estamos viendo aquí? Que Jesús se aparece a Pedro, ¿verdad? Y le hace una pregunta sencilla. ¿Cuántos ustedes entienden que Dios siempre nos pregunta o como que se acerca? ¿Tú crees que Jesús sabe que tú lo amas? ¿Cuántos de ustedes saben que tú sabes que Jesús, que tú amas a Jesús? Jesús. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús sabe que tú lo amas? Sí, sí, yo sí creo que sí. Sí, él sabe. Él sabe que yo lo amo. Amén. Él sabe, pero necesita escucharlo. Exactamente. Eso es importante. ¿Ok? Y sigue, verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Ok, ahora vemos en esta escritura que 3 veces Jesús se acerca a Pedro a hacerle la pregunta, ¿verdad? Si lo amas. Pero también afirma que después de que Pedro le contesta, le da como una pista de lo que tenía que hacer. Le dice que él tenía que apacentar o cuidar las ovejas. O sea que lo que él estaba dando era una tarea. Él estaba diciendo, haz el labor, no te quedes aquí atrás, o sea, haz algo. Y a lo último le dice lo que tenía, lo que iba a hacer, porque decía, mira, tu vida no va a ser fácil. Tú vas a antes tú hacías lo que tú querías hacer como joven. Tu vida era loca, era lo que te daba la gana. Pero ahora, cuando llegas a vejez, vas a tener que sacrificar tu vida en una manera donde tú no quieres llegar. Pero esto, Jesús le estaba diciendo, pero esto va a glorificar a Dios. Esto va a glorificar a Dios. Entonces,
añade y le dice, sígueme. O sea, lo que es el llamado para uno realmente tiene que conlleva el sacrificio de saber que tú lo amas. Si tu amor por Dios no es suficiente, no es suficiente lo que tú vas a entender de su llamado. Yo creo que es una revelación poderosa. Si tú amas a Dios, tú vas a entender el llamado que Dios tiene por ti. Tú vas a entender el llamado, vas a entender el labor, vas a entender lo que quieres, lo que necesitas hacer. O sea, nadie puede saber que estás llamado a una tarea específica si no estás atento a la voz del Espíritu Santo. Y para estar atento al Espíritu Santo, tienes que tener una relación con Él. Tienes que amarlo. ¿Ves? Y por eso es tanto énfasis que hacemos, ¿verdad? Para tú buscar a Dios, orar, educar más y más tu espíritu, llevar tu vida a esa posición. Pero cuando tú te sientas y empiezas a evaluar y cuestionar más y más tu llamado, o no sabes cuál es tu llamado, yo creo que es porque no tienes suficiente amor por Él. Suficiente amor por Él. No es que no lo ames, porque aquí estamos viendo que Pedro lo ama. Y aún le decía, pero ¿qué tú sabes que te amo? Tú sabes, pero no era suficiente. Porque hay un nivel más allá que tenemos que llevar nuestra vida espiritual para conectarnos más con Él. Amén. Entonces, Amén. ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? O sea, ¿qué necesitamos para hacer esto? Entonces, vamos a mirar la historia de Samuel. Y el que lo tenga, 1 Samuel 3, verso 1, adelante, vamos a leerlo. ¿Quién lo tiene? ¿Nadie lo tiene? Dale. Amén. Amén. Dale, por favor. Aleluya. Del 1 hasta ¿cuánto dijo? Vamos a leerlo del 1 al 10. Del 1 al 10. En el nombre de Jesús dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ok, para ahí un momentito. Ok, ¿qué está diciendo esta escritura? ¿Qué hacía Samuel? Ministraba. ¿Ministraba a quién? ¿Dónde Jehová? A Jehová. A Jehová, ¿verdad? Y lo hacía en presencia de Elí, el sacerdote. Ok, entonces él ministraba a Jehová en presencia de Dios. En otras palabras, él estaba adorando al Señor, estaba sirviendo en la iglesia, en el templo, estaba haciendo todo lo que tenía que hacer, pero en presencia de su líder. Estaba bajo la cobertura de su pastor. Ok, entonces él estaba ministrando, estaba haciendo algo útil, siendo útil, pero algo estaba pasando, que era la palabra de Jehová, que no estaba siendo ministrada en aquellos días, porque no había visión con frecuencia. O sea que la palabra del Señor, pues era era poquito, no era tanto como la revelación que recibimos hoy en día. ¿Ok? Entonces, verso 2, sigue. Amén. Dice,
Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que nos podía ver. Samuel estaba durmiendo en el tiempo de Jehová, El templo. en el templo, perdón, No, en está el bien, templo, sí. en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Ok. Y aquí- Amén. Que en estos tres versos está hablando de que pues Elí pues ya era viejo, ya era un hombre viejo y además que él pues estaba muy cansado y él pues porque ya como que sus ojos estaban ya yéndose, ¿verdad? Pero entonces Samuel dice la palabra que él también estaba durmiendo, pero en el templo de Jehová, pero donde estaba la presencia del Señor. Es una palabra bien clave, porque el arca de Dios o el pacto, la alianza, donde está la palabra, donde está la promesa, donde está todo. Es importante que aquí está diciendo que Samuel estaba en el lugar donde tenía que estar. Él Amén. estaba en la presencia del Señor. Él estaba allí. Y entonces dice la palabra que antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y es importante que él responde, porque si no hubiera respondido, nada hubiera ocurrido después. ¿Ok? Entonces, si continuamos en el verso, el 5, dice la palabra, y lo voy a leerla rapidito porque es que el tiempo se va bien rápido y quiero pues colaborar un poco en esto. En el verso 5 dice, corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? Entonces, aquí es importante porque en el verso 5 y el verso continuadamente, el verso 6, y antes de llegar al verso 7, Dios llama a Samuel 3 veces. Y esas 3 veces, como era Elí el único que estaba allí, pues es obvio que él pensó que era Elí que lo estaba llamando. En otras palabras, la voz de Dios era tan real para él. Era tan real. Y es importante eso, que la voz de Dios sea tan real en ti como si realmente Dios te hubiera llamado, no simplemente porque lo leíste, sino porque lo escuchaste. Una clave importante. Pero Samuel no sabía que era Dios que lo estaba llamando. Tuvo que ser 3 veces para que el mismo Elí se diera cuenta que lo estaba llamando. Quiere decir, hermanos, que no todo el tiempo Dios revela tu llamado a un líder, a un pastor. Es algo interesante, bien importante, porque muchas veces tendemos a esperar que el pastor o yo, tú sabes, como un pastor o un líder tuyo, o sea, en general, porque recuerda que esta clase no solamente es a ustedes, sino yo quiero que todo el mundo lo escuche. Cualquier persona que lo escuche sería poderoso, sea en tu iglesia, sea en un lugar, pero es importante que tengas eso claro, que no tenemos que esperar, no podemos esperar que un líder o un profeta o alguien te llame.
como en este caso, o que te diga, eso fue Dios que te está llamando, sino que tú lo tengas revelada en tu vida. ¿Ves? Porque el verso 7 lo aclara, dice, Samuel no había conocido aún a Jehová. Wow, importante. O sea que Samuel siendo un profeta, un hombre de Dios, no conocía a Jehová tan directo, ni la palabra de Jehová que le había sido revelada. Pero está hablando de la revelación de Samuel, de Dios que estaba revelando en su vida, porque Samuel es Samuel. Pero aún ya estaba como que muy lejos. Pero la palabra dice que en un momento que fue después de la tercera vez, Samuel se dio cuenta. Dijo, espérate, esto no es otro que Dios que te está llamando. Entonces le dio instrucciones, le da instrucciones para que él lo escuchara, para que él entendiera que la próxima vez que tú escuchas la voz de Dios, respóndele. O sea que Dios, ¿cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Sabes cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Sabes realmente si fue Dios que te ha llamado? Y si te llamó, ha respondido, heme aquí. Es importante esas cosas, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener claro que Dios te está llamando. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios que te ha estado llamando? Con sinceridad, cada uno, yo quiero escuchar. Vamos a ver. El de iPhone, ¿quién es? Juan Esteban. ¿O quién está detrás de iPhone? Don't be shy. No, hay otro. Yo sé quién es, porque tú tienes Angélica, yo sé que tú tienes hasta te vemos a ti. Sí, pastor. Hola, ¿cómo estás? Ya tú sabes, ¿cuándo fue la primera vez que tú escuchaste la voz de Dios? Pues, en el encuentro, cuando yo fui al encuentro. Cuando tú fuiste al encuentro, ¿cuándo fue eso? En el 2003. El 2003. ¿Y cómo fue el llamado de Dios para ti? Bueno, o sea, mi llamado, como yo le había contado hace 8 días, fue como a través de un sueño que yo tuve. Y pues en ese sueño, pues el Señor me reveló el llamado. Ok. ¿Y conoces cuál es el llamado oficial tuyo? Pues de evangelismo, evangelizar. Ok. Ok, entonces, déjame ver, otra persona. Noé, ¿ha escuchado la voz del Señor? Amén, aleluya. Perdón que no lo haya botón. No, tranquilo. Amén, sí, lo escuché en el año 2009, cuando pues el Señor me hace el llamado a aceptarlo a Él, pues, y buscar de su palabra, porque pues no estaba en un camino muy agradable. Asistí a una secta que muy mala, que es una pandilla. Entonces, el Señor me habló a través de una
hermana que me había invitado cuando yo tenía 17 años a un encuentro de jóvenes, pero en el encuentro yo no sentí nada de jóvenes. Entonces, pero después con el tiempo, esa hermana me volvió a llamar y me dijo unas palabras específicas. El Señor quiere que tú le sirvas, que le trabajes. Y Dios te está llamando a que tú le sirvas con los jóvenes. Y yo dije, esta hermana, a ver qué le pasó. Entonces, yo le dije, bueno, si puedo yo voy y asisto a la iglesia el domingo, ¿no? Entonces, y desde ahí, pues, el Señor apartó todo lo que tenía que quitar de mí. Hasta el trabajo me lo quitó, porque para que yo le sirviera y estuviera enfocado en lo que Él quería para mi vida. Un cambio radical, un cambio que tenía que dejar esa vieja criatura y empezar una nueva que era a través de Él, ¿verdad? Y eso es, empecé a servirle con los jóvenes, empecé a traer, pues, pandilleros que yo en ese tiempo, pues, andaba ahí con ellos. Y de ahí seguí sirviéndole y he servido al Señor en lo que, desde poner bancas, sillas, hasta lo que Él quiera y lo que Él me llame, yo estoy aquí. Yo Amén. siempre he dicho, heme aquí, aquí estoy. Y Amén. pues, ajá. Amén. Bueno, entonces, fíjese que pues Noé dice que él respondió, heme aquí. Y él heme aquí es ser siervo, es ser siervo. O sea, porque en el verso 10 de Primera de Samuel, que se termina con el llamado último de Dios, que dice que Jehová se paró y llamó como las otras veces. O sea que Dios no cambió su forma de llamar. Fue directo como él lo estaba llamando. Y entonces dice, entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Entonces, ponerse en la posición donde Dios te llama, comienza el próximo posición que vamos a estar hablando la próxima semana. ¿Ok? Entonces es importante que siempre cada llamado que Dios nos hace es responderle a Él, hacer algo para Él, algo, lo que sea, pero estoy dispuesto a servirte, Señor. Amén. Amén. Como tarea personal, leen Colosenses capítulo 3, verso 22 al verso 1 del capítulo 4. Okay, Colosenses 3, 22 al verso 1 del capítulo 4. Ok. Y después que lean la escritura, explicar. ¿Es trabajar en la palabra la misma palabra que usamos para el mundo? ¿Y por qué? La palabra trabajar es la misma palabra que usamos en el mundo. ¿Y por qué? ¿Ok? Eso es personal para que tú lo tengas, para que lo estudies, para que veas y que desarrolles realmente la diferencia entre lo que es trabajar para Dios y trabajar para el mundo. ¿Ok? Y en la próxima semana, conéctense, vamos a hablar un poco más de lo que es la próxima posición. ¿Ok? Amén. Y entonces, yo voy a desconectarme para conectarme otra vez en la oración. ¿Amén? Bueno, entonces los vemos pronto si ustedes todavía quieren seguir y espero verlos ahorita mismo, ya mismo. Aleluya.